Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Porque tú puedes predicar, Señor, tu palabra, Señor. Aleluya, gracias. A tu manera, Señor, no a la manera de nosotros, Padre. A tu manera, Jesucristo, gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Bueno, mis hijos, estamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por lo que hemos estado estudiando, por lo que seguimos estudiando y por lo que vamos a seguir aprendiendo. Amén, siempre, amén, amén, amén. Gracias, Señor. Siempre dentro de la voluntad de Dios, siempre Amén. dentro del propósito Bendito de Dios. Jesús. Aleluya, gracias, 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 gracias. Es importante ir entendiendo los estudios que Dios nos está entregando, mis hijos. Amén. Es importante ir dando repasos, es importante ir deteniéndonos parte por parte en cada una de las cosas que el Señor nos sigue enseñando. Aleluya. Esta parte que vamos a seguir estudiando, quiero recalcar algo muy importante. Cuando nos metemos en ciertos estudios, es interesante llevar la secuencia de los estudios. Por eso yo creo que Dios siempre me ha utilizado no para dar estudios cortos, sino yo he entendido que son estudios demasiado largos. Amén. Para que tarde o temprano entendamos ciertos principios que están escondidos, que están velados para mucha gente, pero que a nosotros nos va abriendo el entendimiento conforme vamos profundizando, conforme vamos escarbando, conforme lo que dice la palabra, renglón tras renglón, precepto sobre precepto. Es importante esperar en Dios para que las escrituras sean abiertas a su tiempo. Y me refiero a esto por la pregunta que el hermano Meni traía el día de hoy, por la parte de no haber entendido cierta escritura que ya ahorita la vamos a mostrar de nuevo, pero que sí es importante que estemos pendientes a lo que continúa, a lo que sigue para que Dios nos abra el entendimiento. Amén, aleluya. Las escrituras de la semana pasada o las preguntas de la semana pasada quedaron al aire, no respondidas en ciertas áreas o de cierta manera. Amén. Pero es importante recalcar que al tener continuidad en el estudio o al seguir pendientes de la continuación del estudio, sin salirnos del estudio, sino continuando la línea que Dios nos marca, al menos a mí. Yo soy una persona que no da estudios cortos, sino que Dios me usa para ir expandiendo y me da estudios demasiado largos. Amén. Entonces en esta parte le doy gracias al hermano Manuel porque él tiene una manera diferente de entender las escrituras y de analizarlas, las escarba, las escudriña, las ve desde diferente... Gracias, Jesús. Desde diferente lupa o desde diferente manera de verla, no como la vemos la mayoría de nosotros los que estudiamos la Biblia, mas sin embargo cada uno tiene su manera diferente de aprender, y así como cada uno tiene diferente manera de aprender, Dios nos usa en diferentes maneras de enseñar. Entonces la enseñanza y el aprendizaje va variando. Amén. Conforme el maestro. Amén. O conforme el alumno. Amén. Aquí tenemos, en esta iglesia tenemos 3 personas que Dios utiliza para enseñar. Amén. Y a cada uno nos usa de manera diferente. Amén. El hermano Manuel, a mi esposa y a un servidor. Anteriormente usaba a la hermana Adriana y a la hermana Laura. Ellas decidieron no continuar, mas aún sin embargo a los que continuamos dentro del aprendizaje de la palabra y la enseñanza, Dios nos usa de manera diferente. Y cada vez que el hermano Manuel pone la exposición o la enseñanza que Dios le da, si usted se fija, el Espíritu de Dios nos mueve de manera diferente a cada uno de nosotros. Empezamos a volar a través de lo que Dios le da al hermano Manuel. A lo mejor no en el nivel o en la altura que él trae el estudio, mas aún sin embargo, Dios empieza a tejer en nosotros las escrituras desde diferentes niveles y nos hace entender y nos hace Jesús ir tejiendo Amén. un poco más. Aleluya.
con entendimiento, nos Gloria abre a los Dios. ojos a cada uno de manera diferente. Por Amén. eso es importante llevar la continuación de los estudios largos que el Señor nos da y Amén. ir escarbando y escarbando y escarbando hasta tener el entendimiento Amén. de lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Y es bueno esta pregunta que el hermano Manuel tenía respecto a que pudo haber confusión en la pregunta que yo hice la semana pasada, pero yo esperaba, así como se lo acabo de comentar al hermano Manuel, yo esperaba que Dios me diera el tiempo para entregarle las escrituras en respuesta a la pregunta que yo hice. Entonces, esta pregunta fue si una persona que no es cristiana puede dar una profecía y esta misma Amén. profecía cumplirse Aleluya. en el tiempo. Entonces, esto va en contra de las enseñanzas que normalmente hemos recibido. Amén. Porque decía el hermano Manuel un versículo donde dice que si el profeta diera una profecía Amén. Amén. y esta profecía no se cumpliera, le tomaban Gloria a Dios, como bendito. falso profeta. Entonces, pero aquí esta pregunta que yo hice la semana pasada nos lleva a la parte de entender que Dios tiene algo muy especial en cada uno de los seres humanos que estamos sobre la faz de la tierra y que no estamos excluidos ni de los cristianos, ni de los católicos, ni de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de nada, sino que Dios estipuló cosas específicas para los seres humanos. Amén. Y quiero, por favor, esposa, si tienes el libro de Romanos 11, para que veamos esta parte. Es Romanos 11:29, porque necesito que de esta parte que el hermano Meni nos entregó el día de hoy, para expandir un poco más la Señor, enseñanza gloria a que Dios nos Dios, está dando, bendito Jesús. entendamos muchas cosas. Y me gustaría también que opinara un poquito más de esto, hermano Meni, respecto a lo que ya entendimos, respecto a lo que ya las dudas fueron disipadas. Y si no quiere tampoco, o sea, pero si ya Dios le disipó algunas dudas, o si le quitó esa parte de duda o confusión dentro de las escrituras. Romanos 11:29, esposa, fuerte por favor. Amén. En el nombre de Jesús la palabra de Dios se lee así. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aleluya. ¿Me puedes dar una pequeña explicación respecto a eso, esposa, de lo que tú entiendes, por favor? Amén. Aquí, de que lo que Dios nos da, dones, talentos, que ya Dios nos ha dado, ¿Nada más a los cristianos? a todos, es la manera en que el Señor nos bendijo con bendición espiritual a todos, a toda su creación humana, con diferentes talentos a cada quien, para que los trabajáramos, Dones y talentos. Dones y son talentos. dos cosas diferentes, pero ambos son pero dados por pero Dios. ambos son dados por Dios. Amén. Romanos 11:29, hermano Manuel. Amén. Sí, se agarré 19, no Ok. 29. Amén. Sigue Entonces, explicando, esposa. son dados por Dios, inclusive para trabajarlos para Dios, pero también se los dio a la gente del mundo, porque toda la creación Dios la ama. Amén. Y el plan y el propósito de Dios es bendecirnos a todos. Amén. Es un ejemplo, el sol sale para todos, Amén. buenos y malos. Amén. No hace Amén. excepción de Gloria a Dios. personas. Amén. Gracias, Jesús. Así en los talentos Aleluya. y en los dones que Él nos da, son regalos de Dios Sí, Señor. Amén. que nos los ha dado, nos los ha puesto en nosotros, como dije anteriormente, para trabajarlos, para Dios. Amén. Pero si la gente no los está trabajando en el ámbito espiritual de Dios, para la honra y la gloria de Dios, también tiene libre elección de trabajarlos en el otro sentido. Pero son dones, talentos, regalos de Dios para todos nosotros. Son de Dios. Y son de Dios. Para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos. A uno Como- nos dio unos dones y talentos, a otro nos dio otros dones y talentos. Así es. Bueno, yo veo que hay personas que, pese que no tienen una carrera profesional Amén. de electricidad, por así decir, de Amén. mecánica, Amén. de cantantes, Amén. tienen
esa habilidad y en ese conocimiento precioso. Hasta parece que estudiaron. Amén. Amén, 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 amén. Y- Aleluya. Gloria a Muy Dios. hermoso. Y hay personas que nos cuesta trabajo estudiar Amén. Amén. para obtener eso. Amén. Pero hay gente que ya es nato, que ya lo trae. Entonces, muchos, como es decir, que son muy buenos en la mecánica, por así Amén. decir. Y todos tienen que le empiecen a mover a un fierrito para que se les vaya desarrollando cómo mover los demás. Amén. Y es algo muy, muy hermoso que Dios lo da para arreglar carros, por así decir. Amén. Pero si Él lo usa para arreglar los carros bien, para la honra y la gloria de Dios, para que las familias anden confiadamente en Él, qué hermoso. Pero ya aquel que usa esos talentos para destruir aviones, carros, etcétera, ya es otro decir. A lo mismo que el que canta, si lo quiere tomar ese canto para la honra y la gloria de Dios, para que nos toque el Espíritu Santo, que sea ungidos, bendito sea Dios, qué bueno. Pero si los quiere usar para cantar para el mundo y las cosas del mundo y hacer llorar a las otras personas en el mundo, pues ya es otra cosa también. Pero son talentos que ya Dios nos dio. Amén. Son dones. Amén. Sí, hermano Manuel, adelante. Pero aquí el versículo, hermano, este versículo nos habla de las cosas en Dios. Sí. Vamos a ver. Aleluya. Romanos 11, 29. Aquí Amén. lo voy a poner yo. Amén. Aleluya. Es importante entender, mis hijos, que los seres humanos somos creación de Dios. Amén. Por cuanto somos creación de Dios, Dios nos entregó ciertas cosas Habilidades. que Él sabía Talentos. que las íbamos a usar mal. Dones, habilidades, talentos. Hay parábolas de los talentos, Amén. pero no se entienden hasta que no se sabe ni de qué son. Por supuesto, entonces, Inclusive el Señor nos va a pedir cuentas Sí. de eso que nos dio. sí, sí, A veces uno no lo relaciona con la misma Biblia, pero en el mundo es muy común, o en lo secular, en la vida común, de expresarse, mira qué talentoso es ese hombre en esta cosa. amén. Mira qué talento tiene para caminar, o para dirigirse, o para usar el cuchillo, Amén. o usar la Para llave, hablar, para hablar. tocar el teclado, para Sí. tocar una guitarra, para X. Para atender. Amén. Entonces, estos son talentos que no precisamente son usados para Dios. Mas aun sin embargo, son de parte de Dios y puestos en nosotros. Amén. Cualquiera los tiene, los puede Sí, tener. por supuesto que sí. Por eso, esto nos llevaría, hermano Benny, a Efesios, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. El lugar celestial. Dentro de esas bendiciones caben estos dones y estos talentos, Aunque no sea cristiano. aunque no seas cristiano. Por eso es importante ir sopesando o poniendo en la balanza esas cosas que Dios nos entregó y que estamos usando bien o mal, Amén. para servicio de Dios o para servicio del enemigo. Amén. Por eso Dios nos mete en esta área para ir entendiendo cada vez más Gloria a Dios, aleluya. esas partes intrínsecas que Dios puso dentro de nosotros, que no cualquiera las alcanza a entender, no cualquiera las va a entender Amén. y Gloria no a Dios. cualquiera le van a ser abiertos los ojos. Amén. Entonces, la semana pasada hice esta Gracias, pregunta: Jesús. ¿puede cualquier persona, Sí. sin tener a Cristo, sin ser cristiano, dar una profecía y esta misma profecía cumplirse? Y eso fue donde chocó a nuestro entendimiento, porque cuando no hemos
escudriñado las escrituras o cuando no tenemos suficiente conocimiento o no lo hemos oído, o no nos lo han enseñado o no lo hemos escuchado, entonces eso choca dentro de nosotros porque pensamos que la persona que está enseñando está equivocada, porque sí, dentro de lo poco que conocemos, eso jamás lo hemos escuchado. amén, Y si no lo hemos escuchado, vamos a levantar una barrera amén, nosotros mismos amén, como autodefensa, amén. Oposición. como oposición. Pero pues aún no es uno. Amén, hermano. Amén. Entonces, esta parte, lo más hermoso es que usted puede venir y preguntar, hermano Manuel. Amén, No quedarse con la duda. Porque si usted se fija, la mayoría de los que predicamos, o los que enseñamos, no somos retroalimentados amén, con las preguntas de las personas que están escuchándonos. amén, Eso a nosotros nos sirve para declarar que no lo sabemos todo. amén, Para reconocer que no sabemos todo. amén, Y que estamos en el camino del aprendizaje para enseñar. amén, Entonces, yo le dije la semana pasada y la antepasada que yo iba a ir subrayando dentro de las enseñanzas, iba a ir subrayando cada vez que Dios me golpeara con enseñanzas que aparentemente ya eran sabidas, pero que no tenían una profundidad tan diferente como a partir de las que me está enseñando el Amén, Señor, amén, o amén. me está mostrando, y recalcárselas a la iglesia como Amén. algo que a mí me golpeó. No quiere decir que lo va a golpear a usted. gloria a Dios. Quiere decir que estoy reconociéndome ignorante, para empezar. Ignorante, Gracias, porque a bendito pesar Señor. de estudiar, si usted quiere, todos los días, o de orar todos los días, o sin ser presuntuoso de algo, una espiritualidad que no tengo, Amén, reconocer que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. amén, amén, amén. Y que gloria todos a los Dios. días Dios me puede llevar a niveles diferentes. Gracias, Jesús. Entonces, léame de nuevo 11:29, hermano men. De Romanos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aleluya. Dice que estos son para, usted me decía, para los cristianos. Me Porque, quiso acentuar esa parte. o sea, como está incluido. Porque es el entendimiento que todos tenemos, porque incluyendo, no todos leemos Biblia. Y los que leemos Biblia entendemos que es para nosotros. Síganme. En la frase es, porque irrevocables son los dones, Amén. ¿sí? ¿Sí? Y el llamamiento de Dios. Sí, Señor. Por eso, a mi entender, puedo entender yo de que todo tiene que ser en Dios, según mi entender, y ese versículo. Aleluya. Gracias, hermano Meni, porque todos tenemos llamamiento de Dios, pero no todos aceptamos el llamamiento. Amén. No todos somos salvos. Amén. Y, perdón, y la otra parte es de que si se refiere uno a la segunda parte de esa frase, de el llamamiento de Dios, entonces pensamos que es en Dios. Sí. Que solo los dones van a ser en Dios. Para los que servimos a Dios. Y que el llamamiento fue solo a los que ya estamos en Dios. ¿Y qué de los que están afuera? No entiendo. ¿Qué de los que todavía no se salvan, pero No se van sé. a salvar? No sé y no entiendo. ¿Qué de ellos también tienen dones? Por eso somos llamados a predicarle a todo el mundo, hermano Meni. Porque no sabemos quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Amén. No sabemos quién tiene el llamado y quién no tiene el llamado. Bendito Jesús. Pero más aún, sin embargo, tenemos dones y talentos Amén. Santo. que Aleluya. estamos usando a favor o en contra del Señor. Ay, Jesús. azarra, ra, 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 ra. Vea los dones que tienen los que practican la brujería. Lleva, sa, ba, 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 ba. Vea los dones que tienen los que practican la hechicería, la adivinación. No los conozco. Yo he andado en esas áreas, hermano. Y uno de los dones más practicados, antes de entrar a la enseñanza, yo le comenté, es el don de la adivinación. Y es la copia completa de la profecía. Por eso muchos de los que practican la adivinación, que no saben qué es
don de profecía dentro de la palabra de Dios, don de ciencia dentro de la palabra de Dios, están practicándolo pensando, incluyendo, usan a Dios como pretexto, hermano Manuel. La mayoría utiliza a Dios como pretexto dentro de sus profesiones de brujería. ¿Por qué mezclan a Dios con lo que está en contra de Dios? Porque ellos suponen que es de Dios. Porque hay algo dentro de ellos que les dice que eso es de Dios. Pero le están usando mal. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Lo está viendo más claro. Ellos utilizan todo el brujo, hermano, la mayoría. Pero ¿hay alguna forma de comprobar eso bíblicamente? Más allá de ese versículo de los dones y de eso. De que alguna escritura que nos aviente o nos arroje, que la escritura diga que alguien que no sirve a Dios va a dar una profecía y se va a cumplir. Gracias, hermano Meni, por la pregunta. Estamos dando la introducción porque la palabra de Dios nos menciona perfectamente bien todo esto que estamos aclarando el día de hoy. Cómo los dones son irrevocables, cómo las personas son usadas como profetas o como adivinos o con palabra de ciencia para atraer a las personas hacia la falsa adoración de dioses ajenos y no del Dios verdadero. Amén, la sangre de Cristo. Hacia allá nos quiere conducir el enemigo. Ahorita más adelante en esto le quiero, pero vamos a leer Efesios, hermano Meni, para que vea que esto del llamamiento también está en Romanos 8, a los que llamó. Amén. ¿O no? ¿No cantamos esa alabanza, hermano Meni? Amén. ¿No nos ha dado el Señor esa alabanza? Amén. En Romanos 8:28. Poquito antes o poquito Amén. después. Vamos a leerlo. Romanos 8. Fíjese cómo todo se va conectando en los estudios que Dios nos va dando y va hilvanando o va tejiendo las escrituras. Amén. A través de todas las escrituras. Amén. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Amén. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nos lleva y nos hace tejer. Y así Léeme Romanos 8:28, esposa, por favor. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí deténgase. ¿Cómo sabemos que son llamados? Solamente Dios lo sabe. Por eso mi obligación y su obligación y la obligación de todo cristiano es predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. A todo ser humano que se presente delante de usted, que le dé la oportunidad o que le pregunte o que quiera saber, es mi obligación entregarle la palabra por si él tiene un llamamiento más alto que el suyo o que el mío. Amén. Nunca sabemos, hermano Meni, si usted tiene un llamamiento más alto que el mío. Amén. Hasta que usted viene y es confrontado con la palabra y es enseñado por el mismo Dios Amén. que me enseñó a mí, que lo va a enseñar a usted. Y hasta que se sumerja completamente en las aguas de la palabra, va a entender si el llamamiento es normal, o es más alto, o es más bajo, conforme a su entrega, conforme a su búsqueda. Pero a los que son llamados. Pero ¿cómo sé si es llamado o no? Ahora, otro detalle, ahí le va. Aunque usted no sea llamado, tiene dones y talentos. Porque usted no va a poder presentarse delante de Dios y decirle, a mí no me diste nada. A mí no me entregaste nada. Y Dios le va a decir, ¿y estos talentos que tienes? ¿Quién te los dio? ¿Tú? ¿Porque eras muy inteligente? ¿Porque tenías mucha destreza? ¿Por qué? Se nace con ellos. Se trae dentro de nosotros. La diferencia es cómo los sacamos, cómo los usamos y para quién los usamos. Identificarlos qué son. Sí, señor. Sígale, hermano. No, y usando lo que dice, qué son y cómo los está uno utilizando. Entonces nos vamos ¿A quién nos metiendo. pone al servicio? Nos vamos metiendo un poquito dentro de lo que Dios nos está enseñando. Me voy a brincar estas partes y yo ahorita me regreso. ¿Está bien?
Vamos a irnos a las escrituras a las que yo quería llegar, hermano Meni, y personas que nos están escuchando. A las escrituras a las que yo quería llegar para que entendamos un poquito más de lo que dijimos la semana pasada. Sí, señor, lo subo y lo agrando. Ya está, parece. Sí, ahí está. Poquito menos se pasó ahí en la pantalla para darle una pequeña toma. Aleluya. Vamos por favor, esposa, a Deuteronomio 13. Y vamos a, si me haces el favor de leerlo, mi amor, en la Reina Valera 60, para yo leerlo aquí en la pantalla. Del 1 al 3. Vamos a ir poco a poquito. Bueno, léelo todo y luego después nos detenemos en la palabra que es esta y a ver cómo dicen las 60. ¿Sí? Por favor. Amén. En el nombre de Jesús. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Detente ahí, esposa, porque quiere el hermano Manuel. Hay nomás repetir varias veces para que se entienda. No se preocupe. Síguele, mi amor. Ok, en el 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hasta ahí detengas. Hermano Meni, léamelo de nuevo, por favor. Dice, cuando se levantase en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal y prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Me lo explica, hermano Meni, por favor? Hasta el 3. Está bien, porque ahí dice la palabra, y si se cumpliese lo que él dijo. Amén. Y estamos tratando de enfocarnos en esa palabra cuando una persona, mi amor, que no sirve a Dios, pero que tiene el don, Amén. y que dice o da una palabra de profecía o de ciencia, o soñó. ¿Te acuerdas que a Saúl Dios no le hablaba ni por profeta ni por sueños? Amén. Amén. Aquí hay una palabra y una persona que la palabra está recalcando. Si viniere un profeta, una persona con el don de profecía, Amén. y te dijera X cosa, o te Amén. mostrara algún sueño, Amén. o alguna revelación que él tuvo, O te va a anunciar que algo te va a pasar, amén. o que más que es, Y si esto se cumpliera, hermano Meni, te anuncie señal o prodigio. y luego después de que se cumplió la señal del prodigio, este mismo te dice, ¿sabes quién me dio esta profecía? Ven, vamos a servirle a Baal, o vamos a tal ídolo, o vamos con tal santo, o vamos con tal virgen, porque es bien milagrosa. ¿O no has oído esa frase? Sí. Amén. ¿O no has oído de la frase de este santito yo lo traigo porque es bien milagroso? ¿No lo ha escuchado usted, hermano Men? ¿Esa frase? Sí, sí. Muy seguido. A mí me la dicen muy seguido. Y me sacan estampas y No tan seguido, y pero me sí muestran sí me la figuras han dicho. y me muestran formas y me muestran O vi que la usaban. y dicen que es muy Oí. milagrosa. Oí que la ¿Por usaban. qué? Porque Satanás usa a personas para atraer gente hacia sí mismo, hacia la adoración.
Sí, pero como no conocemos palabra, o no somos muy bíblicos, o no tenemos discernimiento, que es algo que deberíamos de pedirle lo más pronto posible al Señor, discernimiento de espíritus. Amén. O discernimiento de personas, porque incluyendo en las mismas congregaciones cristianas, hay gente que quiere levantarse como profeta y da profecías, y si no tenemos discernimiento y no pasamos a través del sedazo de la palabra lo que la persona está diciendo, podemos ser fácilmente engañados. Nosotros, hermano Meni, le voy a comentar algo. Estuvimos en una escuela de profetas. Amén. Y mucha gente daba profecía que no era de Dios. Y a nosotros Dios nos sacó de ahí. Porque el enemigo quería atraernos hacia ese nivel para engañarnos e inyectarnos el veneno del cual estamos escuchando el día de hoy y estamos aprendiendo. Quería el enemigo llevarnos hacia el lado y magnificar el don de profecía que todos ellos pretenden tener para enviar profetas a las naciones para profetizar. Profetizar, si usted quiere, dentro del don, o si usted quiere, dentro de la mentira. Ambas cosas siendo utilizadas para atracción de adoración de lo que no es. Sí, hermano, ¿quiere agregar? Nomás a complementar la palabra, no es que pretende, sino, como decía, ya se los dio el Señor. Nomás mal utilizarlo del otro lado. Amén. El detalle es que ellos no se han dado cuenta, hermano. No, sí, pero nomás por sí. Ellos no se han dado cuenta que son profetas engañosos. Amén. Que están guiando al pueblo hacia un nivel de engaño que ellos mismos ya tienen. Amén. Y están conduciendo a las personas, porque cualquiera se emociona, hermano Meni. Amén. La gran mayoría de los cristianos se emociona con cualquier palabra que venga de alguien que aparentemente ya tiene crecimiento espiritual y venga y le suelte una palabra bíblica, errónea, fuera de tiempo, o que no está diciendo Dios, aún siendo la misma palabra. Ahí le va. Yo puedo ser usado por el enemigo para darle una palabra que Dios no me está diciendo que le dé palabra. Amén. Pero ¿cómo? ¿Qué lo mueve? El enemigo dentro de mí. Sí, pero ¿qué está moviendo el enemigo dentro de usted que lo hace soltar esa palabra? Para empezar, está tratando de meter confusión. Está tratando de meter mentira e idolatría hacia el profeta. Porque entre más cosas... ¿Qué es lo que manipula en esa parte? ¿Qué está manipulando el enemigo que lo hace al profeta? ¿Qué? ¿Sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones o qué? El enemigo que está dentro de nosotros necesita idolatría, hermano mío. Necesita adoración. Necesita reverencia. Necesita obediencia. Necesita personas que le sigan. ¿Cuántas personas no siguen un profeta para escuchar palabra? Amén. ¿Cuántas personas no se aglomeran alrededor de alguna persona que tenga el don? Amén. Y hacen que el profeta diga lo que Dios no está diciendo. Es la parte del engaño que el enemigo tiene. ¿Se está entendiendo, mi amor? Amén, sí. Sí se está entendiendo. Hermano Mini, me estoy explicando. Y esto lo dice muy claro. Vuélvemelo a leer, esposa, por favor, porque vamos a ver en la parte donde sí se cumple. Y esto, la mayoría de nosotros, voy para allá. Esto la mayoría de nosotros pensamos que no se va a cumplir. Amén. Que si da profecía a alguien que no es de Dios, no se va a cumplir, porque no es de Dios. Amén. Pero Dios permite que el enemigo suelte algo que se va a cumplir. Amén. Porque está dentro del don que Dios le entregó. Nomás que está siendo mal usado. Es el don de la adivinación en la brujería. Mire,
Voy para allá, hermano. Fuera del mundo, mis hijos, mis hermanos, mis compañeros, los que vayan a ver este video. Fuera del mundo se leen las cartas, espíritu de adivinación, que es copia del espíritu de profecía. Fuera del mundo se lee las manos, ese espíritu de adivinación, fuera de lo que es la profecía real. Fuera en el mundo se lee el iris de los ojos, se lee el café, se lee los asientos del café, se lee el té, se lee los caracoles, se lee Las cartas, etc. ¿Qué no se lee? Porque hay espíritu de adivinación dentro de las personas imitando el don de profecía. Y muchas de las cosas que los ha Dicho de otra forma, un don utilizándolo para el enemigo. pervertido. Amén. Totalmente. Amén. Pervertido. Esto quiero que quede muy claro, o cada vez más claro, porque es el orgullo de decir, ay, mire lo que me dijo usted, se cumplió. Inmediatamente se infla, Amén. se infla. Y usted abre campo para un espíritu más gordo, más grueso, para más adivinación. El espíritu está engordando, está hinchando. El ego es un espíritu. La vanagloria es un espíritu. Entonces, ¿qué está haciendo Lucifer en usted? Lo está inflando a través de cada vez que adivina, a través de usted. Esposa, léeme los versículos. Amén. ¿Se entiende, hermano mío? Amén. Adelante, esposa. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señalando prodigios, y se cumpliesen la señal de prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando. Ahí deténgase. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está probando. Por supuesto que sí, para ver qué tanta palabra tienes, para ver si tienes conocimiento de la palabra, porque si no vas a ser fácilmente engañado. Amén. Si no estás pasando por el sedazo de la palabra, por el sedazo del espíritu, por el sedazo de ese discernimiento que Dios te pone, pues fácilmente vas a ser engañado. Amén. Síguele, mi amor. Amén. Dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber, Os está probando. os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Vamos a buscar la palabra que es si aconteciese en la... ¿Qué palabra es en la 60, esposa? Señal. No, si se No, es cumplieren. sí, cumpliere. Aleluya. Vamos a ver, porque está muy clara en la 60, en la 1909 no está tan clara. Amén. Pero Pero una si palabra muy antigua. Si para se vuestro- cumpliere lo que el profeta dijo, Amén. Amén. ¿verdad que sí? Sí. Cumplimiento, vamos a cumplir, vamos a primero a cumplir. ¿Estamos en cuál libro? En Deuteronomios 13. Deuteronomios 13. 1. Amén. Vamos a buscarla para que veamos. Gracias, Jesús. Es el dos. Está en Levítico apenas. Para que vayamos entendiendo poco a poco, mis hijos. Deuteronomio, 13. Enseguida, más arriba. De la- aleluya. 13. 8, 11, 13, 2. Aquí está. Vamos a ver la enumeración y vamos a ver la palabra que es 9:35. 9:35. Es la palabra bo, pero que quiere decir aquí que esta palabra se cumple. Fíjese bien todo lo que significa. Pero parte de lo que está ahí en la 60 es cumplir la palabra. Si este personaje utiliza todo esto para direccionar almas hacia
El enemigo. El enemigo Enemigo. lo va a hacer perfectamente bien porque ya te enganchó con una profecía o con una palabra de ciencia equivocada que es adivinación. Ya le adivinó, Pervertida. ya le atinó, ya dijo lo que iba a pasar y pasó. Si tuvo sueño o revelación, o acaso la palabra de Dios no nos menciona que eso podemos tener. Amén. El enemigo lo desarrolla muy bien del otro lado. Sabe cómo engancharnos, sabe cómo atraernos a través de esto. Si los cristianos nos aglomeramos alrededor de un profeta, imagínense los mundanos alrededor de un adivino. Amén. ¿No he escuchado hablar de una adivina homosexual que le atina muy seguido a las predicciones que ella da? No voy a pronunciar su nombre, pero atina muy seguido y tiene millones de seguidores. Como aquel que estaba dentro de la santería, ¿cómo se llamaba? Que ya se murió. Ese sí puedo mencionarlo porque ya se murió. El que decía que todo su amor... Walter. Walter Mercado. Espíritu de adivinación. Esto es para atraernos a nosotros hacia lo equivocado, fuera de los caminos de Dios, aún a nosotros mismos. Imagínense los del mundial, que creen todo. Todo. Hay gente que inclusive lee la frente, mijo, por las arrugas que tiene. Los espíritus de adivinación así son, mijo. Me da risa, nunca lo había oído. Agarran. Usted, imagínese lo que sea, hermano Manuel, Y ellos lo utilizan. para atraer a gente hacia la idolatría. ¿Acaso el enemigo no hace que salgan señales en las tortillas con figuras de vírgenes? Amén. ¿En los árboles? No nomás en eso, ¿En las nubes? en muchas áreas. ¿Son atraídos hacia la idolatría o no? Sí. ¿Son atraídos hacia los ídolos, sí o no? Sí. Sí, hermano Manuel, adelante. Hace la semana pasada, el domingo, Fuerte para que se graben. el domingo me testificaba mi hermano que me comentó de una persona Sí, que estuvo yendo a la iglesia y dice de que le pasó, que fue engañado por el enemigo, exactamente con algo de eso, que una imagen que él tenía empezó a sangrar. ¿qué tal? Le digo, pero ¿quién no lee la Biblia? Dice, lastimosamente no. Y cuando menos en lo que es Apocalipsis nos habla mucho que el enemigo va a hacer señales y prodigios. O sea, está hablando de algo Sí, señor. externo, va a hacer que ciertas cosas hagan, en este caso, que las imágenes hablen, sangren, orinen, lo que usted quiera, que el enemigo tiene poder para hacer eso. Y aún más allá, va a ser hasta sanidades en las gentes. Y me sorprendió oír lo que estaba escuchando. Y esta persona que aceptó a Cristo en un momento, ya no quiso saber nada de Dios, y que él se iba a donde estaba la imagen, a donde se le servía. Digo, ¿cómo es posible? Amén. ¿Me permiten un momento? Eso es el enemigo cuando viene, sabe la ignorancia de la persona en cuestión de la palabra de Dios, de la verdad, entonces los confunde y eso es lo que hace. Inclusive la misma Biblia, el enemigo la usa para confundir a muchos. El enemigo, no Dios, ¿ok? Para confundir a muchos. Entonces, hay algo que también últimamente se está viendo mucho en muchas iglesias, y esto lo dijo una persona en una de las clases de Brighton. sí, y cómo el enemigo usa, dizque el amor de Dios,
haciendo una doctrina satánica, como Amén. lo que hizo la serpiente con Eva, Amén. de decirle cómo con que Dios dijo o si Dios ha dicho. Entonces ahí no se ve en Génesis nada de diabólico cuando le está diciendo eso a la serpiente. Amén. Aparentemente no se ve, pero si escudriñamos, sí se ve. Amén. Si escudriñamos la escritura, sí se ve. Porque sabemos que la palabra para comer, que sabía que cuando comieron, y la palabra para comer es guerra, hicieron guerra contra Dios. Amén. Al momento de comer. Entonces, como no lo saben, por falta de escritura, por falta de conocer la verdad de Dios, amén, amén, palabra, amén, aleluya. Entonces se confunde y ahora están usando, aleluya. Ahora están usando la palabra de que, es que Dios es bueno y Dios es amor, y aquí en esta iglesia somos puro amor, y se está dando amor entre ellos en apariencia, pero no le estamos dando el amor al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Sino que nos apartamos del amor de Dios y hacemos una apariencia de amor congregacional. Amén. Entonces, ¿y el amor de Dios dónde está? Entonces el enemigo así avienta mentira como verdad, pero bendito sea el Señor. Tenemos que ir entendiendo, mis hijos, esas partes. Por ejemplo, utiliza lo que Dios dio para el mal. Sí, señor. O sea, decimos lo pervierte, pero es algo que Dios dio, pero por nuestra ignorancia nos enfoca mal el enemigo. ¿Qué mejor ejemplo tiene de todas las señales y prodigios que Dios usó en Egipto? O hizo en Egipto. Amén. Todos los milagros desde Egipto, y luego abrir el mar, y luego darles maná, y luego las dos glorias cubriéndolos y luego guardándolos. ¿Qué mejor ejemplo tiene que ese? Amén. Para seguir a Dios. Milagros, pero decidieron no seguirlo. Renunciaron a todo eso, habiendo visto todo eso. Y habiéndolo tenido y visto. Fíjese bien, conociendo de Dios, habiendo sido salvo, y luego el enemigo le muestra la atracción de una aparición. Sí, o sea, conoció de Dios en un decir, como a veces decimos, aceptó a Cristo y empezó a ir, pero pues eso no significa de que haya tenido una experiencia con Dios, que eso ya lleva. Le pongo ejemplos más altos: pastores convirtiéndose al catolicismo. Gente que nunca ha tenido una experiencia con Dios y no conoce escritura. Habiendo sido pastores por 20, 30 años y regresándose al catolicismo. ¿Qué mejor engaño que ese? A ellos les pasa que Satanás les hace así las escrituras. Lo de Adán y Eva. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Engaño. Es más, vemos tan simple como Salomón, habiéndole hecho hasta casa a Jehová y habiendo tenido tanta sabiduría y entendimiento, le hizo casa a los ídolos, altares a los ídolos. O sea, esto es importante analizarlo porque nadie estamos exentos, mis hijos. Amén, amén. Amén. Es para que El nosotros, que piense que esté firme, mire que no caiga. para Sí, o sea, ponernos las pilas nosotros en Cristo Jesús. Con lo de Salomón, Amén. habiendo hecho para Dios y pensar que todo lo que hago está ya dentro de las cosas de Dios, cuando Dios mismo le hizo, cuídate de no hacerle a los dioses, y cuando menos pensó en sus ocupaciones, se descuidó y se halló haciéndole caso a otras personas. Sí, señor. Y eso es hacerle caso Altares y templos a los ídolos. A los Baales. Amén. Astarot. Ajá. La diosa del amor, fíjate nada más, ahí vemos lo que se está hoy abriendo en muchas iglesias. No juzgo, no critico, solamente lo que se está viendo, hablo. Entonces, lo que Salomón hizo, abrirle puertas, dizque a la diosa del amor, que era realmente Así un como le ídolo. abrimos puertas en las iglesias.
a todo ese tipo de cosas. Amén. Permitimos y practicamos todo eso. ¿Continuamos? Sí. Vamos a leer la parte que la hermana Hicks escribe para nosotros, para que vayamos entendiendo un poquito más. Si una profecía cumplida es contraria a la palabra de Dios, ¿cómo voy a saber que es contraria a la palabra de Dios? Me toca estudiar, Me toca estudiar. escudriñar. Sí. Ahora, mire, Escudriñar las escrituras, esto es muy importante. porque dice que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si Dios está poniendo algo raro, extraño dentro de mi corazón, y entiendo que es Dios, de lo que yo o la persona que está enfrente de mí me está enseñando, a mí me toca ir a escudriñar para sacar ese sentimiento fuera de mí, hasta corroborar la verdad. Amén. Sea que lo que me están enseñando es verídico, o sea que yo, en ese sentimiento que viene de parte de Dios, me saque, Saque la verdad sí, a la luz. me exponga la verdad para yo platicar o exponer, porque muchas veces también tenemos que reconocer que nosotros como enseñadores también nos equivocamos. Amén. Mire, yo he enseñado cosas que he tenido que arrepentirme tarde o temprano, y he tenido que reconocerlo delante de la congregación, Amén. porque mi pensamiento o lo que yo pensaba que era estaba equivocado. Ya sabemos muchos líderes, muchos líderes que deberíamos de reconocer esto. Aquí la parte Para es no que seguir con la mentira. la mayoría de los líderes prefiere continuar con la mentira. Porque tiene el orgullo de que es perfecto. ¿Tiene que? Orgullo. O el Pues sí. orgullo Está mordido. está mordido por la Está mordido. En lugar de reconocer mi error, de que esa escritura que yo enseñé la malinterpreté. No es lo que yo dije o lo que yo supuse, sino que es algo diferente. Entonces tengo que reconocer y enmendar mi error y enseñar correctamente bien la escritura. Y es tan difícil porque en lugar de entender y corregir eso, humildemente delante del Señor primeramente y después delante de los demás, la mordida esa del orgullo, nos lleva a seguir haciendo más mentira, a hacer más grande la mentira. Ya la conté, ahora la tengo que sostener. No, Amén. sino el arrepentimiento. Le hago esta pregunta a usted como congregante. ¿Está dispuesto a reconocer su error? Amén. Amén. ¿Usted? Amén. Yo también estoy dispuesto a hacerlo. Y Amén. cada vez que sea necesario, si es que acaso enseñé o enseñaste Amén. algo que venía de parte de la carne o venía de la parte del enemigo, una mala interpretación que hayamos dado a las escrituras, reconocerlo Delante frente de Dios a y la frente a la congregación, congregación. enfrente de Dios y enfrente de estas cámaras que nos están Amén. viendo. Amén. Pero hasta ahorita, gracias a Dios, después de haber enmendado varias veces algunas cosas que he enseñado mal, hasta ahorita ya tengo varios años, muchos años, sin haberme dado cuenta de una mala enseñanza que yo haya dado o una mala interpretación. Amén. Por eso me gusta estudiar, 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 machacar, 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 mascar, 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 regurgitar lo que estoy aprendiendo para después poder enseñar. Amén. Esa es la parte que yo procuro hacer cada vez que traigo o que Dios quiere usarme para cualquiera de las enseñanzas. Entonces vamos a continuar leyendo, por favor. Gracias por esa valentía, se le puede llamar, de reconocer de tarde o temprano si me equivoqué. Humildad. Humildad y ser valiente también, hermano, porque muchas veces podemos tener una humildad y sin ser valientes de Amén. reconocer esa Todo parte junto. de, Gloria a ¿verdad? Dios. Sí, adelante, hermano. ¿Quiere hacer otra pregunta? Para continuar con el estudio. Aleluya. ¿Quiere agregar? ¿Quiere...? Nos sacaría del tema. Va hablado en lo mismo, pero si quiere mejor, para la otra clase lo puede... Perfecto. Podemos ver qué tanto se puede comprimir lo que preguntamos. Perfecto. Entonces continuamos con esto para seguir avanzando con la enseñanza. Dice, si una profecía cumplida es contraria a la palabra de Dios, tiene que ser rechazada. De manera que nos corresponde vivir en la palabra de Dios, a fin de poder saber, sí, hermano, ¿A qué se refiere contraria a la palabra de Dios en específico? cuando una enseñanza
Es que si conozco la palabra y me enfoco en estudiar la palabra, el Espíritu de Dios me trae cierto discernimiento para entender que lo que acabo de enseñar no está del todo correcto. ¿Sí, hermano? ¿Será que se refiere directamente a no salirse de los 10 mandamientos en base? Sí, principalmente que no, O sea, tomando que no contradiga una orden que Dios ya dio. Sí. Y Por- normalmente un prodigio y una señal, conforme a lo que dice, es que nos lleve fuera de los 10 mandamientos a pecar delante de Dios. Le voy a poner- Yo sé que hay más mandamientos en otras áreas y en otros lugares, como el no te harás imagen, incluye todas las cosas que usaban en el tabernáculo. Amén. En el Nuevo Testamento también incluye como el amor, como al prójimo, que reduce los otros 7 Amén. mandamientos. Le pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué Y le hay parece? otros más. ¿Qué le parece si usted viene y me dice que deje de ayunar? Que lo vea yo a usted cómo es bendecido. Y eso que usted no ayuna. Que lo vea yo a usted cómo es bendecido. Y eso que usted no ora lo que yo oro. Y que lo vea usted cómo es bendecido. Y eso que... Le puedo seguir poniendo ejemplos. Para tratar de contradecir lo que está en la palabra. Porque Dios me manda a que ayune. Sí. Hay otros, pero le digo, hay Dios me otras manda cosas que a orar. a veces no le vienen a uno. Entonces, pero hay gente que... ¿Para qué tanta oración? ¿O no? ¿Para qué Dios tanta me- iglesia? Dios me manda a orar, ¿Para qué tanto ayuno, hermano? Dios me manda a ayunar, ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Dios me manda a congregarme, ¿Para qué tanto tiempo? Dios me manda que pase tiempo con Él. Pero Pero habemos... si no conozco esas respuestas, Sí. Hay mucha gente, sí, que va a tratar de convencerlo, endulzarlo, hermano Meni, para que usted deje de orar el tiempo que está orando. Para que usted deje de ayunar el tiempo que pueda estar ayunando. Para que usted deje de congregarse el tiempo que pueda estar congregándose. ¿Está contradiciendo la palabra o no? otra vez esta pregunta, Si yo le estoy diciendo, ¿para qué ayunas tanto, Meni? Mírame a mí, cómo le estoy de están bendecido. nos susurrando para que desobedezca la palabra. Porque está tratando de que desobedezca la Amén, palabra. amén, amén. Sí, adelante. ¿Para qué oras tanto? Si mírame yo cómo soy bendecido. Y si mucho, nada más por los alimentos oro. Pero mírame, ¿cómo me tiene el Señor bendecido? No hay muchos así. Conozco varios, hermano. Yo no soy como tú eres religioso y mira, estoy bien. Conozco varios que están tratando de meterle, insertarle el veneno para que usted deje de hacer. Porque a ellos se les nota mucho la bendición y a usted no. Horas y horas y horas. Lo dice muy seguido mi esposa. Horas y horas por tus hijos y no pasa nada. ¿Para qué sigues orando? Que el Señor tenga misericordia. Que están tratando de insertarle el veneno para que deje de hacerlo. Eso es contradecir la palabra. Amén. Ir en contra de la palabra. Entonces, ir y adorar ídolos es en contra de la palabra. Entonces inmediatamente tendría que levantar una alerta, cuidado. Ujú. Pero si se cumplió lo que él dijo. O dio una señal sobrenatural. Y ahí es donde me estoy atorando. Si no soy nada estudioso de la palabra, me voy a ir por ese lado. Amén. Cuando debemos de orar porque cuando no son salvos debemos de orar. Y cuando son salvos tenemos que seguir orando de todas maneras. Entonces, Aumentando porque nuestra vamos a dejar de orar. comunicación con Dios. si todos tenemos que seguir orando. Porque no son convertidos o porque ya son convertidos. Amén. Tenemos que seguir orando. Pero si hay mucha gente, aún entre los cristianos, hermano mío, que le dicen exactamente lo que le acabo de decir hace poquito. Sí. Gloria a Dios. Y luego, los mismos líderes practican eso. No ores tanto. No le enseñan siquiera. Eso sí me pasó. Eso sí me pasó. No lo practican siquiera ellos, menos la congregación. Yo he estado en congregaciones que ni siquiera 5 minutos de oración, hermano, ven. Eso sí, mucho revolujo, mucho grito, mucha alabanza, mucho baile.
pero no está Dios ahí. Y Dios nos hace sentir esa parte que dice, algo está mal aquí. Algo pasa aquí. Y Dios le va mostrando, pues con razón, pues si no tienen oración. Y luego ve ciertas otras cosas que dice, no, esto no es bíblico. Como bailar en las congregaciones, hermano. Aparejado, mujer con varón. Congregaciones cristianas. No le estoy hablando de la católica. Permitir el baile. Y lo hemos visto y lo hemos vivido y hemos salido huyendo de él. ¿Es verdad, esposa, o te estoy contando No, mentiras? es cierto. Ya es la segunda persona que me comenta de eso. Yo no me he metido ni a buscar a ver, ni me ha topado. Hermano, es el espíritu, Del mundo en la iglesia. sí. Sodoma y Gomorra dentro de las iglesias. ¿Qué hace usted? ¿Se queda? No. Si por menos salí. Es que eso, Pero dicen que hay mucho amor. eso le hacen pensar, hermano Meni, porque desde el principio lo hacen creer que todo es bíblico. Has cambiado mi lamento en baile. Pues ponte a bailar, hermano. Agarra a tu pareja y baila. Cuando sabemos que eso no es de Dios. Eso contradice la palabra. Amén. Eso me lleva fuera de la palabra. Píntate un poquito. Vete Eso, bien. eso ya es muy normal en otras congregaciones. Pero esto que le estoy diciendo del baile, yo lo Está vi. más difícil. Yo lo viví, hermano. Yo lo viví. Y tuve que salir huyendo con mi cara pues qué cara llevaba. Yo no me la vi, pero mi esposa sí la vio. Yo estaba a punto de querer golpear al que estaba ahí arriba, hermano. Bajarlo de allí. Aunque me golpeara o lo golpeara yo. Pues bueno, Porque era no de golpear, pero sí, tanto pero sí de... la molestia y el enojo que estaba hirviendo dentro de mí, que mejor salí huyendo. Dejé eso. Porque yo no tenía ninguna autoridad en esa congregación. Ninguna. Él era un invitado del pastor. Sí, esposita. Se va entendiendo esta parte de lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Amén. Entendiendo cómo contradecimos la palabra y cómo hacemos caso. Si no entiendo palabra, hermano, me voy a ir fácilmente con eso. Amén. Pero si la entiendo, el espíritu de discernimiento va a venir sobre mí Amén. y me va a hacer entender. Vamos a continuar, Amén. porque hay algo muy poderoso aquí. Le leo de nuevo. Si una profecía cumplida es contraria a la palabra de Dios, tiene que ser rechazada de manera que no nos corresponde, de manera que nos corresponde vivir en la palabra de Dios, a fin de poder saber lo que se tiene que decir. Al juzgar con estas cosas y transgredir el conocimiento que tenían sobre el sacerdocio que Dios había designado, la tribu de Dan prosperó de manera material. Aquí viene otra parte Amén. muy importante. Aleluya. Dale una hora. Gracias, hermano, Jesús. que quiere apuntar, hermano. Es mala esposa. Aleluya. Dice, la tribu de Dan prosperó de manera material. ¡Jesús! Pero pronto se hallaron espiritualmente destruidos. Amén. En gloria a Dios. ¿De qué tribu era Sansón? Dan. De la tribu de Dan. Más adelante le voy a demostrar cómo esta tribu no es mencionada dentro de los 144,000. Amén. Dentro de los 144,000 de las tribus que Dios escoge para sellar. Amén. De las tribus que Dios escoge para llevar el evangelio. Amén. Porque este castigo Dios lo llevó hasta las últimas consecuencias en esta tribu. Amén. Para que se dé cuenta cómo prospera esto de la adoración a los ídolos y del salirse de la palabra de Dios, aún pensando que estamos dentro de las cosas de Dios. ¿Estamos? Porque a veces creemos que, como Sansón, que pensó que los dones, los talentos que él tenía eran de él
y no sabiendo que Dios se los dio para la honra y la gloria de Dios mismo. Nosotros hemos visto cómo mucha gente se vanagloria de los mismos dones Amén. y piensa que no hay otra persona como ellos, Amén. siendo que son dones, son regalos que Dios nos dio. Amén. Continuamos. Y al contrario, aún transgrediendo, perdón, Sí. la enseñanza del Nuevo Testamento, que si tienes dones son para ponerlos al servicio Amén. y que tienes que ser el menor o el servidor de todos. Amén. Aleluya. Continuamos. Amén. Amén. La tribu de Dan prosperó de manera material, pero pronto se hallaron espiritualmente destruidos. Se hallaron espiritualmente destruidos. Dios los abandonó porque la serpiente de oro se había arrastrado en su tribu. La serpiente nunca salió de la tribu de Dan. Fue por esta razón que Dios no los mencionó en Apocalipsis, capítulo 7. Cuando Él enumeró a las 12 tribus de Israel que fueron selladas como siervos de Dios. Amén. 144,000. Aleluya, 12,000 de cada tribu. Noten que la tribu de Dan está excluida. Amén. Si quiere apunte es Apocalipsis 7 para que lea cuando llegue a su casa. Eso sí lo conozco. Si lo ha visto. Ok, Sí, vamos a continuar. esa parte. ¿Apocalipsis qué? 7, mi amor, es donde está la mención de las De las 12,000 12 tribus. Ah, ok. Digo, de los 12,000 de cada tribu. Los 144,000 144,000, está en Apocalipsis 14. 7. Estos otros son en Apocalipsis 14. En los Apocalipsis 14, capítulo 14, perdón, no vamos ahí, nomás le mencioné. Son dos tipos diferentes de Amén. las 12 tribus. En Apocalipsis 7 menciona a 12 tribus, 12,000 de cada uno. Amén. Y en Apocalipsis 14 menciona otras 12 tribus de las mismas. Pero aquí en Apocalipsis 7 no está la tribu de Dan. Amén. O sea, son dos veces mencionados los 44,000. Vamos a continuar. Regresando a nuestro relato en Jueces, capítulo 18, vemos que los hijos de Dan observaron la tierra y hallando que era buena, decidieron poseerla. Equipados con 600 hombres armados de guerra, prosiguieron a batallar, o sea, a pelear, lo cual les hizo pasar por casa de Micaía, Amén. recordando el efod y el terapín. Amén. ¿Se acuerda que ya vimos esta Amén, historia? amén, amén, amén. Recordando el efod y el terapín, la imagen tallada, la imagen fundida y al sacerdote de Micaía, fueron a tomar estas cosas para sí mismos. Esta tribu se apoderó Amén. de los ídolos, Amén. del efod Amén. y de todo lo que Incluida había hecho. para su servicio Micaías. Personal. Sí, señor, se lo llevaron. En lugar de acudir al tabernáculo de veras a consultar a Dios, Amén. vinieron y consultaron a la copia. Santo Israel. Ay, Padre, vamos a continuar. Y subiendo los 5,000 hombres que habían ido a reconocer la tierra, encontraron allá y tomaron la imagen de talla y el efod y el terapín. Amén. ¿Se acuerdan que vimos esto la Amén, semana amén, pasada? amén, amén. La imagen de fundición mientras estaba el sacerdote en la puerta de la entrada con los Amén. 600 hombres Amén. armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod y el terapín y la imagen de fundición. Imagen de talla, efod, terapín e imagen de fundición. Amén. 4. Hechas por el hombre. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros. Se llevaron también Amén. al sacerdote. Amén. El sacerdote les dijo, ahí dice. Aleluya. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano en tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y Sacerdote, solo que de una tribu. se brincó. No. Es Que seas- mejor que seas tú sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un hombre solo, que de una tribu y familia de Israel. Y alegróse, fíjese bien, alegróse el corazón del sacerdote
el cual tomando el efod del terafín y la imagen, se vino entre la gente. Lo convencieron. Amén. Tocaron la ambición del sacerdote o de esta persona. Bueno, ya estaba de todos modos mordido. Amén. Ya estaba pervertido. Amén. Bueno, pues se terminó de pervertir más. Pero esto le dio oportunidad a la misma tribu de Dan de seguirse pervirtiendo, de seguir consultando ídolos, de seguir... ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Preguntarle a Dios. Amén. Amén. Y dejó de preguntarle. ¿A quién le preguntaba? A nadie ya. ¿Cómo al no? enemigo. Al enemigo, pues. ¿a Al quién? enemigo. A la copia misma de Dios. Amén. Amén. Tenía todo lo que representaba el sacerdocio. Amén. Tenía las vestimentas, tenía todo, menos el Urim y el Tumim. Entonces, ¿quién le contestaba a este sacerdote? El enemigo. ¿Quién lo instruía a este sacerdote? El enemigo. Por supuesto. Amén. ¿Está claro? Amén. Amén. Aleluya. Al darse cuenta de su pérdida, Micaía... Sí, hermano. Sí, no sé. Para usted está bien claro, pero por si hay alguien más que lo observe más allá, Sí, ¿qué es lo que quiere un que... poquito, nomás agregarle un extra, Agreguen. como en la parte que la escritura dice que Dios, la profecía es de Dios, Sí. y el versículo de Deuteronomio dice que es Dios poniendo o usando al falso profeta, permitiendo al enemigo, ¿sí? Dándole instrucciones específicas al enemigo qué decir y utilizando el enemigo a su ejército y a su gente para tratar de engañar al pueblo. En este caso, para engañar a la tribu de Dan. Amén. Sí. Y engañándose a sí mismos, por sí mismos. Sí, porque si no se menciona tal cual, pareciese como si el enemigo tuviese poder de hacer lo que Dios hace, dar sueños y revelaciones, pero la escritura nos dice que es solo Dios. Dios Bueno, usted le da al usted enemigo. está hablando los dones. O sea, regresar a los dones. dice usted. En todo lo de los dones, ¿sí? Porque habló de que se cumple la palabra Amén. a la hora de consultar. Entonces Amén. es Dios permitiendo, dándole al enemigo la orden, permitiéndole al enemigo que actúe. Pero ¿quién le da al enemigo? Dios. Bueno, quiero decirlo. Que esté siempre... Dios utilizando los vasos del enemigo. Ujú. Cuando dejamos de consultar a Dios y estamos haciendo las cosas fuera del orden de Dios, obviamente que el enemigo es el que está trabajando. Dios sabe lo que va a suceder, Dios ya estaba profetizado lo que se iba a hacer, pero todo esto lo hace el Señor para probarnos. O sea, lo único... tratando de Explíquese poner un a poquito Dios mejor. por encima de todo, Amén. que está en el orden, es la cabeza, Cristo, y abajo otras jerarquías de maldad, pero que aún esas obedecen al propósito de Dios. Totalmente de acuerdo, hermano. Sí, porque si se deja así nomás, pareciese como, o sea, yo sé que va a un análisis más profundo, por eso le dije, si acaso la persona que lo oiga, y si hay alguien que tenga más entendimiento, lo pueda ver y quedarse como que le están dando una autoridad al enemigo que no corresponde. No, es Dios y permitiéndole al enemigo, así como con Job, hacer o cumplir cosas que, ¿sí? Siempre retomaríamos la escritura donde dice que todo obra para bien, donde dice que todos los dones son irrevocables. O sea, todo eso proviene de parte de Dios. Entonces, cuando Dios los entregó, uno mismo tiene el libre albedrío para quién los usa, hermano Meni. Y tarde o temprano todos vamos a ser enjuiciados. Amén, amén. En base Amén. al uso que le demos a estos dones. Por ejemplo, yo estoy seguro que la mayoría de los brujos han escuchado hablar de Dios, porque ellos mismos se escudan en Dios.
Entonces eso les va a ser contado por Dios. Sí, porque ellos mismos utilizan los dones que Dios les entregó para lo malo. Amén. Entonces, Amén. todo esto tenemos que entender. Amén. Que todo ser humano tiene su decisión. Amén. Nomás estoy plantando que en lo que estamos exponiendo no le estamos dando la gloria a Satanás. No, no, pues por supuesto que no. O sea, No, estamos... porque, se mencionan ciertas cosas que pareciese que se saca Dios del plan a la hora de hablar. A ver, en esta parte, explíqueme cuál cosa mencioné para corregirme yo mismo. No, sino de que cuando teje uno en entendimiento, Amén. ¿sí? No dijo ninguna palabra mal. Ok. Está exponiendo su tema, pero falta ampliar algunas palabras o poner otras, agregarle otras cosas. Perdóneme que sí, me permite... me pasa así como con lo de cuando hablábamos de el nombre o el reino en el hombre. Amén. ¿En qué área tengo que agregar algo más, hermano? Amén. En esa parte, cuando decimos que el enemigo da, aclarar de que es porque Dios lo está permitiendo, Dios, porque el versículo dice de que Dios va probando el corazón. Por supuesto. Sí, Por por supuesto. eso, cada vez que es bien delicada esa parte, es una línea que casi no se ve, casi invisible. Ok. Pero si como está tan invisible, o me pasa a la falsedad o a la confusión. Ok. Sí, por eso digo, entonces poniéndolo como tiene que ser es Dios arriba y Dios utilizando aún el enemigo como con Job, dándole autoridad para que haga en lo que Dios quiere probar al hombre. Yo creo que siempre, hermano Meni, siempre tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos que jamás le damos autoridad al enemigo, para empezar. Jamás le damos la autoridad. Estamos conociendo las artimañas que él utiliza. Amén. Conociendo las artimañas que él utiliza para que nosotros nos salgamos de la parte del camino Sí. de Dios y dejemos de servir a Dios y busquemos otros dioses. Que En nuestra forma de hablar, ahí eso es lo único que se aprecia. Amén. En lo otro está bien claro. Amén. siempre nosotros como cristianos tenemos que entender que toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la gratitud, todo el agradecimiento son para Él, y lo que nosotros vamos aprendiendo es gracias a Él, porque Él nos lo va amén. dilucidando, nos lo va abriendo. Entonces jamás le vamos a dar la parte al enemigo como para que una enseñanza sea malinterpretada, como dándole potestad a él, siendo que nosotros reconocemos toda autoridad de parte de Dios en nosotros. Sí, adelante. Ok, Espérate, permiten, en el versículo de lo que estaba hablando ahorita mi hermano Meni y usted, Sí. déjenme le digo, aquí en el versículo 3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador. Bueno, voy a repetir la cita. Estamos en Deuteronomio 13. Sí, 13:1 y de 1 al 3. Ajá, y voy a empezar a leer el 3 y el 4 y el 5. Dice, no darás a las palabras de tal profeta, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Amén. Amén. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro Está la balanza. corazón. Dice, y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y no temeréis, amaréis a él, temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y le servirás, y a él seguiréis. Aleluya. En el 5 dice aquí, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, o sea, de los que, de el juicio que van a llevar de todos aquellos que están mal usando los dones, talentos, visiones que Dios le ha dado. Amén. Mire, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová
vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbres. Amén. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Adelante, hermano Manuel. Está todo bien claro, hermana. Lo que estoy... No, para las personas que nos están oyendo. Es todavía, porque ¿cuántas veces leemos una escritura y tenemos cierto entendimiento? Amén. Entonces aquí es que a veces en lo que estamos diciendo no se vaya a malinterpretar y poner un poco, una palabra nomás más para afirmar lo que estamos diciendo. Amén. Nosotros lo entendemos porque estudiamos, pero Amén. si alguien nos oye y oye esas palabras tal cual, sin la otra palabra, puede quedar fuera Amén. del entendimiento como tiene que ser. Amén. Aquí está hablado. Por ejemplo, nos metemos al versículo de Dan, el versículo 13:2, nomás, para hacerle la observación de lo que le digo. Sí, dale. Es en esa parte, el 2. Dice, si se cumpliere la señal y prodigio que él te anunciare. La pregunta es, ¿quién le dio ese poder y esa señal? Dios. Él nomás eso es lo que tiene uno que mencionar. Cuando Dios le da a esa persona que es usada y está al servicio del usted está enemigo. hablando de recalcar, porque ya lo dijimos desde el principio. Pero acá se está metiendo ya en otra parte que suena igual. Es nomás para que vaya, sí, Gloria a como Dios. tiene que ser aumentada en esa parte del hablar, porque si no parece que acá me lo dijo bien y acá me lo vuelve a dejar falto. Ok, en esa palabra lo entendí yo así. Está hablando, ¿verdad? Que hay de aquel que los está llevando a dioses ajenos. O sea, ok. Entonces, aquí en Deuteronomios 13:5, dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Dice, y así quitarás el mal del medio de ti. Miren, yo así. Sí, hermano Manuel, ya. La parte para cerrarlo, hermana, está bien entendible. Es que entienda que Dios dice que Él lo hizo. Amén. Que Dios es el que le está dando el poder y la autoridad, o sea, usando a la persona. Ya lo asentó, es todo, nomás, o sea, ¿sí? Cuando Dios está probando, ¿a quién utiliza para probarnos? Esa es la parte, ¿sí? Y a veces en nuestra forma de hablar, cuando Dios nos está probando, lo pronunciamos, pero a veces hay que recalcar, no más. Perdónenme. Entendimos que los dones son irrevocables. Amén. Entonces es un don que Dios dio. Sí, Pero yo decido a quién Sí. le sirven esos dones. sí, Son de Dios, sí. Pero yo decido al servicio de quién los pongo. sí, pero aunque los ponga a servicio de la otra persona. Son de Dios. Son dones que Dios tiene y puso. Pero yo decido al servicio de quién los pongo. De este lado van a estar pervertidos y de este lado están bien. Amén, 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 amén. Son dos lados de la balanza que Dios, a través del libre albedrío, hermano Bení, Sí, decido si me salvo o no me salvo. amén. Si los uso a favor o en contra. Porque Amén. la misma sangre que salva, la misma sangre mata. Sí, Es la parte que tenemos que ir entendiendo, que tenemos algo llamado libre albedrío, que nos hace decidir a favor de quién. O sea, sabemos que es de Dios, viene de Dios, Dios los puso, Dios nos los regaló. Y el enemigo sabe que usted trae sus dones, pero él quiere que esos dones le sirvan a él, para usarlos él, para pervertir
para sacar, para hacer que la gente lo adore. ¿Quién le permite al enemigo? Dios. Esa es Dios. nomás la parte. O sea, así como me lo está recalcando, Dios. pero esa es la única parte. Sí, mi De niño. que De acuerdo. aún Dios, lo que Dios nos da, permite que el enemigo los use. Por supuesto que sí. Porque si nomás me lo deja así, pareciese como que nomás está Dios y el diablo y Dios Padre queda fuera de... No, nunca, nunca, hermano Meni. Yo creo que... Perdóneme por tener esa forma de ver No, no. las cosas. Está bien, el detalle es que, volvemos a repetir, usted tiene una lupa diferente, mijo. Una lupa diferente y entonces quiere, o sea que dentro de lo que usted menciona, que lo entendamos a su manera. Esa es la parte que entramos en la parte que yo no alcanzo a entender cómo quiere que usted lo explique, y usted no alcanza a entender cómo hacerme entender para explicarlo a la manera de usted, porque sí hay gente como usted que puede malinterpretar esa parte, pero no alcanzo a entenderlo muchas de las veces, y entonces entra el conflicto dentro de lo que usted quiere que yo diga, que no lo puedo decir porque no pienso como usted, Amén. ni lo analizo como usted, ni... Amén. Esa es la parte que yo quiero que usted Amén, entienda. amén, O sea, amén. sí entiendo que usted tiene de manera diferente de asimilar la palabra o de recibirla, pero no alcanzo a entender cómo quiere que yo la explique. Por eso estoy Amén, o sea, amén, llegando. amén, ya. No es discusión, es algo para llegar al entendimiento de más gente, sí, pero como muchas veces no lo alcanzo a entender a su manera. Amén. Por ejemplo, usted quiere que lo explique bajo su propio razonamiento, y yo no tengo su razonamiento, ni usted me puede entender bajo mi propio razonamiento, porque yo tengo mi propio razonamiento. Amén. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender todos, Amén. todos, que cada uno tiene su propio razonamiento de cómo Dios nos muestra las cosas. Amén. Entonces, yo no puedo ver las cosas como usted las ve, y tampoco al instante puedo yo explicarlas como usted quiere que yo las explique, porque no alcanzo a concebir esa parte. Amén, amén. Que para usted es muy importante. Lo estoy percibiendo así, es demasiado importante explicar y especificar. Sí lo entiendo, pero no entiendo cómo hacerlo a su manera, para Amén. que gente que piensa similar a usted lo entienda Amén. así como usted Amén. quiere. Entonces Ese es- ya lo pronuncié. esa es la parte ya nomás continuemos. Por con ejemplo, la- podemos ponernos de acuerdo, y aquí sí es importante, hermano, ya vamos a terminar. Cuando usted perciba una enseñanza, explíquela a su manera. Yo le doy el tiempo, Amén. le doy el tiempo para que la gente perciba ese pensamiento que usted tiene, que no estoy alcanzando a llegar a los pensamientos como el suyo, para que a través de usted, personas que tienen pensamientos como el suyo, entiendan la capacidad, sin Amén. meternos en el yo digo, usted dice, Amén, amén, en la amén. palabra dice, en esto contradice el otro, sino que entendamos que usted tiene diferente percepción. Amén. Entonces, usted me levanta la mano, explica lo que usted está entendiendo y qué es lo que usted quiere que yo explique, que no puedo explicar Amén, yo. amén, amén. ¿Lo está comprendiendo? Sí. Porque usted me intenta meter en su triple naturaleza, en la suya, y yo tengo la mía. Entonces, capacidades somos diferentes. Amén. Entonces, explíquelo a su manera, Amén. porque también tienen buena manera de explicarlo. Explíquelo, y luego cuando se haya entendido lo que usted quiere que se entienda, continuamos el estudio y me da la oportunidad, o le damos la oportunidad a la siguiente parte, Amén. para hacer que esto fluya Amén, más amén, correctamente. amén. ¿Estamos bien? Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer esto último ya para terminar, porque ya también ya está. Aleluya. Al darse cuenta de su pérdida, Gracias, Jesús. Micaía persiguió a los Cristo bueno. guerreros de la tribu de Dan. ¿Perdona? Amén. Cristo es bueno. Amén. Al darse cuenta de su pérdida, Micaía persiguió a los guerreros de la tribu de Dan. Amén. Pero cuando vio que eran demasiados Demasiado fuertes, él regresó a su casa. Amén. Él quería recuperar lo que tenía, pero regresó. Los guerreros tomaron fácilmente la ciudad de Lais. Amén.
matando a los habitantes con sus espadas. Amén. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan. conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Amén. Israel. Bien que antes se llamaba la ciudad. De Lais. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de talla. Y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu Dan. hasta el día de la transmigración de la tierra, y levantáronse la imagen de Mishas, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios Estuvo en Silo. la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo. En Silo. Podían haber ido a consultar, Y regresar. pero se hicieron Su talla, su imagen. todo una copia Amén. del tabernáculo, del sacerdote principal, el sumo sacerdote. Amén. Y lo llevaron O sea, hasta... ciertamente